El tema que voy a estar enseñando en este momento le he titulado Despierta, pueblo de Dios. Y vamos a estar estudiando el capítulo 51 de Isaías, desde el verso 17 hasta el capítulo 52 y verso 2. Dice, nada más para hacer un resumen y un contexto, al inicio del capítulo 51, nos dice, nos vemos como Dios hace un llamado a escuchar, le dice a su pueblo, escúchenme, y le recuerda su origen, le recuerda que de dos personas ancianas que eran casi muertas, Él nos dio vida, y de alguna manera eso aplica tanto para Israel como descendientes físicos, como para nosotros como hijos de la fe, casi que recibimos vida luego de ser piedras, luego de estar muertos. Después de eso, en el contexto del exilio, en el contexto de la queja del pueblo, Dios promete consolación y restauración y promete justicia y salvación eternas. Esas promesas están conectadas. Obviamente la consolación habla de la reunión, la reconstrucción de la ciudad, y la justicia, la salvación hablan de alguna manera de restaurar de eso que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios y que distorsiona nuestra imagen de Dios. Más adelante hay un llamado a no temer, de alguna manera a través de preguntas. ¿Por qué temes al que solo es temporal? ¿Dónde está la furia del opresor? Y de alguna manera es un llamado a no temer, recordando la temporalidad y el fin de sus opresores, y a confiar en el Señor, que es eterno y que es permanente. Luego vemos cómo el pueblo de Dios hace una oración y le dice, despierta, brazo del Señor, y está llamando a Dios a despertar y actuar, pero luego está declarando también el regreso de los redimidos y la huida de la tristeza y el gemido. Está haciendo una declaración de fe. De la misma manera, Dios responde al pueblo, un llamado una vez más a no temer. Luego viene un anuncio de liberación a través del cual Dios muestra que el que está preso será libertado. Y por último hay una palabra para el siervo donde el Señor lo prepara y le muestra cómo Él le va a decir a Sión que Él es su pueblo. De alguna manera, como Dios pone su mano y está afilando su boca como espada a través de un proceso de preparación para que Él cumpla una tarea de restauración en medio de su pueblo. Aquí vamos a ir de lleno al pasaje de hoy. Empecemos leyendo este llamado a despertar primero, porque hay dos llamados a despertar en la sección de hoy. Leamos el primero en Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo, la copa del terror hasta vaciarlo. Es interesante porque el pueblo de Israel le oró al Señor y le dice, despierta, brazo del Señor, pero en realidad la respuesta de Dios es, no, 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 yo no estoy dormido, quien estás dormido eres tú, despierta, despierta, levántate, Jerusalén. Y de alguna manera le muestra por qué ha venido ese sueño, ese letargo al pueblo, y le dice, tú has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, has bebido el cáliz del vértigo, que también se puede traducir la copa del terror, hasta vaciarlo. Realmente el pueblo de Dios había sido presa, víctima del terror y de la ira de Dios por causa de su pecado. Y de alguna manera eso había adormecido al pueblo, de manera que no podían ver lo que Dios estaba haciendo. Ellos habían orado al Señor diciendo, despierta, brazo del Señor, pero en realidad eran ellos los que estaban dormidos, no estaban escuchando ni atendiendo al Señor, ni estaban reflexionando ante el motivo de su ira, no estaban de alguna manera lamentándose por su pecado, no estaban pensando en cómo habían abandonado al Señor. Y claro que hay algunas excepciones, y por eso vemos que hombres como Daniel y Nehemías, en sus oraciones famosas, ellos primero reflexionan en cómo su desobediencia trajo como resultado la ira, el ardor de la ira del Señor, y obviamente lo están experimentando. Pero el Señor le dice, tú tienes que despertar de lo que trajo mi ira, tienes que despertar del pecado, tú eres la que estás dormida, hablando obviamente en un femenino, porque el femenino aplica a la iglesia y aplica al, al,
a la Jerusalén o a Sión, ¿verdad? Pero en realidad es un plural para todo el pueblo de Dios. Sigamos, cómo sigue Dios hablando, leyendo los versos 18 al 20. No hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién te confortará? Desolación y destrucción, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de todas las calles, como antílope en la red, lleno de furor del Señor, de la represión de tu Dios. Es interesante porque una de los síntomas de la depresión es el sueño. Y una de las causas de la depresión es el profundo dolor, y de alguna manera eso es lo que está viviendo aquí el pueblo de Dios. Ha venido un profundo dolor por causa de su pecado. Su pecado despertó la ira de Dios. Ya han habido resultados latentes de la ira de Dios. Y uno de los resultados es la muerte de 2/3 principalmente de la población joven de la nación. Algo que sucedió en el 586 antes de Cristo, algo similar sucedió en el 70 y algo similar sucedió en el Holocausto nazi. También la iglesia ha perdido muchos mártires, ¿verdad? En medio de todas las persecuciones que han habido históricas. Pero el punto es de que Dios Dios le dice, despierta. ¿Por qué? Porque te dormiste por causa de mi ira. Y de alguna manera aquí viene y reflexiona en estos versos el resultado de la ira de Dios. Ya no hay quien la guíe entre todos sus hijos, ni quien la ayude. ¿Por qué? Porque sus hijos se murieron, porque fueron asesinados en la guerra entre Babilonia, en Egipto, en todo el conflicto que hubo. Dos cosas te han acontecido, le dice, que de alguna manera te hacen preguntar quién te consolará, quién te confortará. Y esas dos cosas son desolución y destrucción, porque la ciudad quedó desolada y destruida, el templo fue quemado, y hambre y espada, porque mucha gente murió de hambre y muchas otras personas murieron por las espadas de los babilonios, murieron por armas de guerra. Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de las calles como antílope en la red, de alguna manera como un animal es apresado. Así fueron muchos llevados cautivos a Babilonia, llenos del furor del Señor, de la reprensión de tu Dios. Aquí vemos una imagen obviamente diferente, porque esta imagen no está exactamente como era Jerusalén hace 1500 años o más, pero claramente una ciudad desolada, destruida, gente muriendo de hambre, gente habiendo sido asesinada en la espada. Solamente puede evocar tristeza, dolor, sueño, embriaguez, pero no de alegría, sino de depresión que lleva al pueblo a un adormecimiento. El resultado de la ira de Dios se manifestó como la ausencia de ayuda y consuelo de sus hijos por causa de que ellos murieron. Es interesante porque la historia de Israel y sus acciones debían haberlo equipado contra la calamidad, pero ningún recurso humano sirve contra la ira divina. Ellos tenían muralla, tenían fuerza, tenían un sistema político, pero persistieron en desobedecer a Dios. Las palabras desolación y destrucción enfatizan el desastre sobre los bienes y sobre la propiedad, pero las palabras hambre y espada enfatizan la muerte de las personas. Y el último verso que menciona desfallecimiento y red de los hijos enfatizan la incapacidad que tienen de escapar de este exilio, de este tiempo de cautividad. Los hijos de Sión son doblemente indefensos, pues la ira de Dios es doblemente su porción. Es algo interesante la repetición de lo doble. La escena para Sión es: si sus hijos han caído, no hay esperanza para el futuro. Y de alguna manera eso es lo que tiene al pueblo de Dios en depresión. Ha perdido la esperanza, perdido la espera para el futuro, pero Dios no ha dicho la última palabra y de alguna manera viene un cambio. Vayamos ahora y leamos 51 del 21 al 23. Por tanto, oye ahora esto: afligida que estás ebria, pero no de vino. Así dice tu Señor, el Señor tu Dios, que lucha por su pueblo. He quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor
nunca más lo beberás. Lo pondré en las manos de los que te atormentan, que te han dicho, póstrate para que pasemos. Tú pusiste tu espada como suelo, como calle para los que pasaban. Una de las cosas que trajo sueño a este pueblo fue la humillación que vino con el exilio. Fue la dureza de sufrir las consecuencias de su propio pecado, también llamada la ira de Dios. Pero algo interesante es que después de Dios llamarle a despertar, una de las razones por las cuales le da para despertar es el anuncio de que ha removido su ira. Le dice, así dice el Señor tu Dios. Y vean, el verso 22 es hermoso porque dice que lucha por su pueblo. He quitado de tu mano la copa del terror, la copa de mi ira. Nunca más lo beberás, sino que al contrario, lo van a beber tus enemigos, los que te han querido humillar. Algo maravilloso en estos versos es que describen el fin y la eliminación de la ira. El Señor le dice, he quitado, he removido, he eliminado mi ira. Estaba ebria, pero no de vino, sino de sufrimiento, pero como ya dije y recalco de manera hermosa, el Señor se presenta a ellos como quien lucha por su pueblo, recordándoles que está comprometido con ellos y con su bienestar. Hermanos, en estos 2-3 versos vemos claramente cómo había una ira justa de Dios que cayó sobre ellos por causa de su pecado, de su idolatría y por no haber obedecido los mandamientos de Dios, pero de manera sorpresiva ahora hay una remoción justa de la ira divina sobre ellos. No es una remoción injusta, es una remoción justa. La ira merecida ha desaparecido y fue quitada para siempre, porque en el verso le dice, nunca más lo beberás. Sí, te castigué, pero nunca más te castigaré de nuevo, dicho en otras palabras. Hermanos, y la justicia ahora Dios la mueve a afligir a los que la afligieron. Es algo hermoso porque de alguna manera nos recuerda cómo, por ejemplo, la redención de Egipto vino por el Cordero Pascual, pero la insistencia de los egipcios de impedirla les trajo muerte y destrucción. ¿Cómo calmó Dios su ira a través de la muerte de esos corderos? Sin embargo, como Egipto no quiso entender que ellos debían de salir a adorar a Dios y siguió persiguiéndolos, la ira de Dios también se movió hacia Egipto. Va a pasar lo mismo a los babilonios y va a pasar lo mismo cada vez que alguien intente impedir la redención que Dios le da a su pueblo. La ira de Dios que está sobre nosotros va a ser cambiada a nuestros oponentes. Y nuevamente ahora viene y se amplía el llamado a despertar y se amplía también la explicación de lo que está haciendo Dios con su pueblo. Vayamos aquí a capítulo 52, versos 1 y 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, cuida, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso, ni inmundo. Sacúdete del polvo, lávate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. Es hermoso como Dios ya empezó en el 51:17 diciendo, despierta, despierta, pero empezó a reflexionar sobre cómo había sido atacada, oprimida por la ira de Dios. Pero ahora viene y le da una nueva razón, despierta y despierta. La primera razón es porque yo he removido mi ira y la segunda razón es vístete de poder, vístete de tus ropajes hermosos, ciudad santa. De alguna manera hay un cambio completo. En el principio de Isaías, Dios le dice, tú debías ser llamada una ciudad de justicia y te convertiste en ciudad de opresión, de violencia, de pecado.
Pero aquí cambia el lenguaje totalmente y le dice ciudad santa. Y le dice, porque nunca más vendrá a ti el incircunciso y el inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Y ese siéntate, de alguna manera, alude a un trono. Suelta las ataduras de tu cuello. Es un llamado hermoso, de alguna manera es un llamado a dejar la condición de cautiva, a dejar la depresión, a dejar la tristeza, a abandonar la soledad y a ver algo nuevo que Dios está haciendo con ellos. Hermanos, ¿cuál era la condición del pueblo bajo la ira de Dios? Una condición de total debilidad, de como lo dijo en la escritura misma, desolación, destrucción, hambre y espada. Y sin embargo, aquí hay un llamado a despertar y aparentemente la condición completa del pueblo cambió. Ahora hay poder a disposición de ellos para que se vistan de él. Ahora hay ropajes hermosos, un contraste completo con destrucción y con asolamiento. Ahora hay ropajes hermosos para que se vistan de ellos. Ya no es una ciudad llena de hambre y espada, ahora es una ciudad santa. Ha habido un cambio completo, se tiene que sacudir del polvo y sentarse en el trono. Algo interesante aquí es que cuando la Biblia habla de ropajes hermosos, generalmente hace una referencia al sacerdocio, porque cuando Dios diseña las ropas que van a llevar los sacerdotes, dice que estas ropas serán hermosura, serán ropajes hermosos, para gloria y hermosura se vestirá el sacerdote de esa manera. También el hablar de siéntate, habla de trono, entonces ahora la vemos a ella totalmente transformada con una vestidura sacerdotal sentada en un trono, descansando, ya no siendo oprimida, ya no en depresión, sino lista de alguna manera para reinar, para servir a Dios en el sacerdocio. Jerusalén aquí es despertada para disfrutar de una nueva condición y esa nueva condición incluye una verdadera santidad que se refleja por ciudad santa y porque no habrá ni circunciso ni impío en ella. Todo lo que robaba la santidad del anterior estado de Jerusalén que la llevó al exilio ya no están. Ya no están los que no están obedeciendo al pacto con Dios. Ahora todos están comprometidos con el pacto de Dios en obediencia. Hay una dignidad real también, se le llama levantarse y asentarse en el trono. Y en esa obediencia, cuando se levanta, se caen las cadenas y un trono la espera. Hermanos, vemos un cambio completo en el pueblo de Dios. De ser cautivos, ahora están listos para ejercer el llamado de Dios a ser reyes y sacerdotes. Pues eran los sacerdotes los que vestían las ropas hermosas. Como ya lo expliqué, se levanta aquí para recibir bendiciones sin haber hecho nada. Algo hermoso es que no es que ella se arrepintió y cambió y aquí, o sea, ella está recibiendo, es Dios el que la está despertando. ¿Qué ha hecho Jerusalén? Nada, está dormida. Y el Señor le dice, yo he quitado de tu mano mi ira, yo te llamo a vestirte con el poder, con las ropas hermosas que yo he provisto para ti. 2 veces en el pasaje leemos vístete, vístete de poder y vístete de ropas hermosas. Y ese vístete es como un llamado a ser lo que realmente eres. Y de alguna manera eso nos recuerda la obra gloriosa que Cristo hizo, que nos declaró justos y santos por su sangre. Pero es un llamado a ejerce la justicia que te di, ejerce la santidad que te di, sé realmente lo que eres. Es un llamado constante en las cartas del Nuevo Testamento, vestíos, dice Colosenses, como escogidos, como santos, como fieles, como pueblo de Dios. Actúen, dice Pedro, como linaje escogido, como nación santa, como real sacerdocio. Es un llamado a hacer lo que Dios nos ha hecho. Es un llamado a asumir nuestro poder como libre y nuestra hermosura como sacerdotes del nuevo pacto. Pero aquí le está llamando a Jerusalén, asume tu poder como libre que ahora eres y vístete de tu hermosura como sacerdote. Sigamos leyendo.
Veamos ahora del 3 al 6 del 52. Isaías 52, 3, 6. Porque así dice el Señor: de balde fueron ustedes vendidos y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Señor Dios: mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí. Después los asirios los oprimieron sin motivo. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor: sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: aquí estoy. De alguna manera estos versos explican ese cambio abrupto que vemos entre el 51 y el 52 en los primeros versos. ¿Cómo? ¿De dónde ahora la cautiva tiene ropas hermosas? ¿De dónde ahora la ciudad de pecado es una ciudad santa? ¿De dónde ahora hay trono? De alguna manera aquí en estos versos Dios empieza a explicar el porqué de ese cambio, lo que Él ha hecho con su pueblo. Voy a ir, por ejemplo, al verso 3. El verso 3 dice, porque así dice el Señor: de balde fueron ustedes vendidos y sin dinero serán redimidos. Ahora, ¿cómo puede Sión al despertar encontrar que se le ha concedido un nuevo estatus de poder, santidad y realeza? Y de alguna manera aquí Dios les explica el por qué en la explicación. Porque aunque fueron vendidos, y la palabra vendidos de alguna manera tiene que ver con que pasaron a estar bajo el cuidado, bajo el dominio de Babilonia, pasaron a ser cautivos de Babilonia, entonces fueron vendidos a Babilonia, pero Dios seguía estando el control de ellos. Fueron vendidos, sí. Ahora, ¿por qué fueron vendidos? ¿Fue Dios quien los vendió? No, ellos mismos se vendieron por su pecado. Y de alguna manera aquí está esa idea de cuando alguien administraba mal sus recursos, administraba mal lo que había recibido de Dios. Cuando Josué conquista la tierra de Canaán y reparte la tierra, todas las familias reciben igualdad de tierra para que la labraran, para que la administraran. Todos reciben los mismos recursos. Pero Dios preveía que no todos iban a administrar bien sus recursos. Entonces, si alguno se veía en la necesidad de vender su tierra porque caía en pobreza, pues un familiar la podía comprar y en el año del jubileo iba a volver a ser de él. Pero si aún así con el dinero de la tierra seguía pecando y seguía administrando mal, a veces se tenía que vender él mismo como esclavo y también en el año del jubileo iba a recibir su liberación. ¿Qué pasó con Israel? Por su mismo pecado, que es figura de la mala administración de los dones que Dios le dio, de la tierra que Dios le dio, de la ley que Dios le dio, ellos se vendieron, ellos fueron vendidos. Y al ser vendidos, ellos pasaron a ser cautivos de Babilonia. De hecho, vemos la historia del rey Ezequías, si se recuerdan, ¿qué pasó cuando sanó de su enfermedad? Mandó a llamar a los babilonios y él mismo les entregó regalos del tesoro de la casa de Dios que había hecho Salomón. Él mismo se vendió. O sea, ellos mismos se vendieron de balde, por gusto, sin ningún motivo, sin coherencia, sin inteligencia, por una mala administración de su tiempo, de sus recursos, de su obediencia a Dios. Fueron vendidos, pasaron a ser cautivos. Pero el Señor les dice, pero sin dinero serán redimidos. Ese de balde, como ya dije, es por causa de su pecado, es un sinsentido, pero también porque el comprador no pagó nada. El comprador no pagó nada para que, no fue que los compró a otro que los dominaba y ahora son esclavos de ellos, no. Tampoco obtuvo ganancia. Porque tampoco fue que ellos les fueran a construir pirámides, como en el caso de Egipto, tal vez. Pero el Señor dice, pero serán redimidos. Y obviamente Él ya ha dicho muchas veces que en los pasajes anteriores, yo soy tu redentor. Y de alguna manera ese yo soy tu redentor hace eco aquí y les dice, yo los voy a redimir. Ahora, el problema es que dice, sin dinero serán redimidos. ¿Qué está diciendo? No va a pagar dinero.
pero no quiere decir que no va a pagar nada, porque tiene que pagar, porque cuando alguien administraba mal, por ejemplo, ¿verdad? Regresando al ejemplo de las leyes del pueblo de Israel, si alguien vendía su terreno y si la familia lo quería recuperar, el redentor tenía que pagar por su terreno, no era que lo iba a recibir así nomás. Booz, para casarse con Ruth y para recuperar las tierras de Elcana, tuvo que pagar un precio. Entonces, si no va a pagar con dinero, ¿con qué va a pagar el redentor? Se nos deja en suspenso. El siguiente capítulo nos va a enseñar un poco más de eso. Pero sí va a haber un pago, y un pago muy alto, que ustedes ya sospechan cuál es. Luego dice el verso 4. Y el verso 4 busca refrescar la memoria del pueblo, de que recuerden Egipto y Asiria. Mi pueblo refrendió al Egipto al principio para residir ahí. Los asirios los oprimieron. Cuando Dios refresca la memoria del pueblo, Dios está queriéndole recordar cómo Él los ha librado. ¿Cómo llegaron ellos a Egipto? Como huésped, invitados por José. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Los esclavizaron. ¿Qué hizo el Señor? Los rescató de Egipto. Los libertó de la esclavitud. ¿Qué hicieron los asirios? Llegaron sin motivo, querían conquistar todo, entonces llegaron y querían conquistar también Jerusalén, la sitiaron, amenazaron. ¿Qué hizo el Señor? Mandó a su ángel que matara a 185,000 asirios en una noche. Una de las primeras enseñanzas que vimos en este año que empezamos a estudiar Isaías. Dios les está recordando. Recuerden lo que hice en Egipto, recuerden lo que hice con los asirios. Y de alguna manera, y ahí viene la pregunta en el verso 5, ¿qué hago yo aquí? Como quien dice, ¿no se acuerdan cómo yo actúo? Y dice, ¿creen que yo me voy a quedar aquí sin hacer nada? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor sus dominadores, y obviamente ahí habla de los gobernantes de Jerusalén que dieron gritos de dolor cuando vino el exilio. Dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado. Recordemos cómo Asiria y seguramente los babilonios también blasfemaban y decían, el Dios de estos no tiene poder y por eso están siendo vencidos. Pero Dios está recordando que hay dos cosas que lo mueven: la miseria de su pueblo y el honor de su nombre. Siempre hay dos cosas por las que Dios va a reaccionar en poder y en acción: cuando su pueblo es oprimido y cuando su nombre es atacado, cuando su nombre es blasfemado o profanado en medio de las naciones. Él va a defender a su pueblo y él va a defender la santidad de su nombre. Y eso lo vemos en todas las escrituras del Antiguo Testamento, y obviamente los apóstoles aluden también a eso. El verso 6 es hermoso porque dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre. Y vuelve a repetir, en aquel día comprenderán. Obviamente ahí, al decir aquel día, nos está ubicando en el tiempo y nos está mostrando que los versos 1 y 2 todavía no es una realidad presente, es una realidad futura. Pero Dios está llamando lo que todavía no es como si fuese. Aquel día donde Jerusalén sea restaurada, donde se vista de ropajes hermosos, de hermosura, donde se siente en el trono, donde la cautividad se termine. Ese día va a llegar porque Dios está defendiendo a su pueblo, porque Dios está defendiendo su nombre y porque Dios quiere que su pueblo lo conozca. El pueblo llegará a una convicción reforzada acerca de todo lo que el nombre del Señor significa. El nombre del Señor hace referencia no solamente a su persona, sino a su carácter, a su fama, a su gloria, a todo lo que Él es. Y comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. Claramente Dios está mostrando que esa restauración, ese llamado a despertar, ese vestirse de poder va a ser posible porque Él va a descender a estar con su pueblo. El Señor estará presente en palabra y en persona. Se cumplirá el anuncio de los primeros capítulos de Isaías. Dios con nosotros. Dios estará allí. Algo hermoso. Leamos aquí versos 7 y 8 de Isaías 52. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo,
el que anuncia la salvación y dice a Sión, tú Dios reina, una voz. Tus centinelas alzan la voz. A una gritan de júbilo, porque verás con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Palabra de Dios. Veamos las imágenes. Primero, un llamado a despertar a una mujer deprimida porque la ira de Dios vino sobre ella con el anuncio de que la ira ha sido removida. Luego, un llamado a despertar porque ha habido un cambio de estatus y una restauración alrededor de esa mujer. Luego el anuncio, luego regresa a la explicación de cómo eso se va a dar. Dios está viendo la realidad, su pueblo está siendo oprimido, su nombre está siendo blasfemado, y él dice, yo no me voy a quedar. Así como actué en Egipto, así como actué con Asiria, así voy a volver a actuar y voy a visitar a mi pueblo. Pero antes de visitar a mi pueblo va a venir un mensajero. Va a traer a alguien las buenas noticias. Ese que trae las buenas noticias va a anunciar paz, va a anunciar gozo, va a anunciar salvación y le va a decir a Dios, tu Dios reina. Él va a anunciar la realidad de que Dios va a venir a reinar en medio de su pueblo. Y los centinelas, los atalayas, los que cuidan la muralla, van a alzar la voz, van a decir, vengan. ¿Por qué? Porque estarán viendo con sus propios ojos la restauración que el Señor va a traer a su pueblo. Hermanos, este pasaje es un pasaje que luego el Nuevo Testamento habla de que no hay buenas nuevas más buenas que las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La única buena noticia, de hecho la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y el primero que vino a anunciárnoslo fue Cristo mismo. Cuando dijo, yo he traído, yo vengo en nombre del Padre, yo soy el buen pastor. O sea, cada una de sus palabras es un anuncio. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Yo vine no a servir, sino a ser servido y a dar mi vida en rescate por mucho. Dios iba a enviar e iba a venir él mismo en el Hijo como mensajero. Él mismo, nos dice luego Efesios, es nuestra paz. Y obviamente él mismo ahora nos comisiona como sus seguidores para también seguir su ejemplo y en llevar las buenas nuevas del Evangelio a otros. Pero vean qué hermosos los pies de aquel que viene juntamente con la luz a anunciar paz, a anunciar gozo, a anunciar salvación y a anunciar que Dios por fin reina. Es un mensaje cuádruple. Anuncia paz porque está anunciando el fin de la guerra y de la amenaza. Anuncia gozo porque está anunciando el fin del dolor y de la tristeza. Anuncia salvación porque está anunciando que el poder del opresor ha sido quebrantado. Y anuncia tu Dios reina, porque el reino de Dios se establece sobre todo poder del enemigo, hermanos. Y esto va a ser una realidad completa en la segunda venida de Cristo, pero ya son realidades en el Espíritu, en la vida nueva. Porque Cristo es nuestra paz, porque en Cristo podemos gozarnos, porque Él nos ha salvado ya del dominio del pecado y porque los que le llamamos Señor, nos conectamos a una esfera donde Él ya reina. Ahora el verso 8 dice una voz, los centinelas. Y algo hermoso que lo recalqué, pero vale la pena recalcarlo, es que dice, verán con sus propios ojos. Que lo que está diciendo ahí el autor es con total claridad cuando el Señor, restauración, ellos ven al mismo Señor venir detrás del corredor o quizá junto con el mensajero. Están viendo los pies del que trae buenas nuevas y al mismo tiempo están viendo al Señor mismo restauración. El Señor mismo se hará presente y su pueblo lo verá. Sigamos, versos 9 y 10. Prorrumpan a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén.
Porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Algo hermoso. Viene el mensajero, viene Dios mismo y de alguna manera hay un llamado. Prorrumpan aún en gritos de júbilo lugares desolados de Jerusalén. Y está conectando la imagen de esa que recibió desolación y destrucción y le está diciendo, cambia tu sueño, tu depresión y tu tristeza por júbilo y alegría. El Señor ha consolado a su pueblo. El Señor ha redimido a Jerusalén. ¿Cómo ha consolado? A través de la redención. ¿Por qué? Porque aunque de falde fueron vendidos, el Señor los redimirá sin dinero, con un precio mayor, que nuevamente más adelante va a quedar más claro. Pero el Señor ha redimido a Sión. Y en esa redención dice, ha desnudado su brazo. El brazo, como hemos visto, representa la acción del poder de Dios. Y el desnudar es como el dejar ver cuán fuerte, cuán poderoso es a la vista, no solo de Israel, sino de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Hermano, una de las cosas más importantes al entender que todas las profecías giran en torno a Israel es que la particularidad o la singularidad de Israel solo es singularidad en el contexto de todas las naciones. Dios tenía un propósito con Israel siempre con vista a todas las naciones. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, haré de ti una nación grande, Israel, para que en ti, a través de Israel y de sus simientes, sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Siempre desde el principio, Dios tenía en mente todas las naciones. Y aquí vuelve esa idea. Todos los confines de la tierra verán la salvación del Señor. Lo primero es un llamado a cantar al Señor, es un llamado a alabar, es un llamado a regocijarnos. Y ese llamado está unido al llamado a despertar. Hermanos, nosotros también somos llamados a alabar al Señor por lo que Él ha hecho a través de Cristo y por lo que Él hará también en la segunda venida. Y claramente el anuncio del pasaje es: todos verán la salvación del Señor. Aquí hay gritos que surgen de un júbilo genuino, la alegría de recibir una restauración completa. ¿Por qué? Porque el Señor ha consolado a su pueblo, dándoles ese nuevo estatus que vimos en los versos 1 y 2, de reyes y sacerdotes. Lo que nunca pudieron cumplir, lo van a cumplir cuando Cristo venga. El Señor ha redimido por ese precio aún no revelado, ha desnudado su brazo. En respuesta también a todas las oraciones del pueblo, porque en el 51:9 el pueblo oró, despierta, brazo del Señor. Pero lo más impresionante es que una revelación del Señor en persona y en poder a todas las naciones. Cuando el texto termina diciendo, todos los confines de la tierra verán, lo que quiere decir es experimentarán su salvación. No solo Israel será salvo, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación verá y experimentará la salvación del Señor. Y ahí, ese texto, Isaías estaba profetizando acerca de ti, acerca de mí y acerca de todos nosotros. Sigamos, versos 11 y 12. Apártense, apártense, salgan de allí, nada inmundo toquen, salgan de en medio de ella, purifíquense, ustedes que llevan las vasijas del Señor, pues no saldrán precipitadamente, ni irán como fugitivos, porque delante de ustedes irá el Señor, y su retaguardia será el Dios de Israel. Hay un contraste entre ese futuro de gloria, donde la ciudad ya es santa, donde ya todos son reyes y sacerdotes, y hay una realidad donde todavía estamos en el exilio, donde todavía vivimos en el destierro, donde todavía vivimos en un mundo de alguna manera que se asemeja a Babilonia, lleno de inmoralidad, pecado, idolatría. De alguna manera, el Señor está anunciando esa salvación futura, tratando en el presente, mostrando que Él ha traído redención, que Él ha traído buenas nuevas, que todos los confines de la tierra verán su salvación, porque Él mismo va a actuar y se va a manifestar.
Pero en la medida que esos pasen, hay una palabra final en el pasaje de hoy. Y la palabra final es apártense, apártanse, salgan de allí. Nada inmundo toquen. Es un llamado a salir de Babilonia. Es un llamado a dejar del exilio. Es un llamado a soltar las cadenas, igual que el verso 2. Es un llamado a salir del pecado. Cuando dice purifíquense, de alguna manera está llamando, está recordando ese llamado ya a ser sacerdotes y a ser pueblo santo. Una de las cosas que los sacerdotes tenían que hacer era purificarse para poder servir. Y una de las funciones que también los sacerdotes hacían era cuidar y llevar todas las vasijas y todos los utensilios del tabernáculo del Señor y del templo. Está recordando ese llamado sacerdotal al pueblo. Y les está diciendo, despiértense, pero también salgan, avancen. Los está llamando a iniciar el mayor y el mejor éxodo. Una siguiente peregrinación. Una peregrinación ya no a la tierra de Canaán, ya no a poseer una tierra, sino una peregrinación a encontrarse con su Dios. Una peregrinación a la total restauración. Algo interesante en el verso 2 es que dice, no saldrán precipitadamente. Y de alguna manera cuando el pueblo salió de Egipto, la orden sí era, coman el cordero de pie y salgan precipitadamente. La orden sí era salir a prisa. No se esperen, dejen todo listo y ni bien se coman el cordero y pase la plaga a las tinieblas, salgan. ¿Por qué? Porque el enemigo se iba a levantar y los iba a perseguir. Tenían que salir rápido. Y aunque salieron precipitadamente, llegaron a estar entre la espada y la pared en el Mar Rojo. Y sin embargo, ahí Dios también era parte del plan de Dios para sepultar al ejército de Egipto. Pero aquí ya no. Aquí ya no hay una amenaza de que el enemigo se levante y sí salga detrás de nosotros. Ya no hay necesidad de salir precipitadamente. No irán como fugitivos, y algo interesante es que el ir como fugitivos en el Antiguo Testamento hacía referencia a cuando alguien accidentalmente, por ejemplo, cometía un asesinato, tenía que salir como fugitivo y correr hacia las ciudades de refugio. De hecho, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla que nosotros somos fugitivos y buscamos refugio en Dios porque todavía huimos del pecado. Pero de alguna manera aquí ha pasado algo donde ya hay una purificación, donde ya hay un sacerdocio, donde ya no hay que ni siquiera huir del pecado. Y la razón y la explicación es una repetición y aclaración de lo que vimos en los versos anteriores. Aquí estoy, el Señor mismo, lo verán. Y dice, porque delante de ustedes irá el Señor y su retaguardia será el Dios de Israel. Apenas están saliendo del exilio, van hacia la imagen de los versos 1 y 2. Están en un éxodo, están en una peregrinación, como lo estamos nosotros, pero hay una garantía impresionante. Ya el enemigo ni el pecado no nos amenaza ni nos asusta de la misma manera, porque el Señor va adelante y también detrás de nosotros. Hermanos, una vez que un nuevo día amanece en nuestra vida, no se puede permanecer ni en Egipto ni en Babilonia. Necesitamos salir, necesitamos convertirnos en peregrinos, necesitamos apartarnos de lo que antes nos esclavizaba. ¿Por qué? Porque el llamado a salir es a la vez un llamado a la pureza. Purifíquense, no toquen lo inmundo. Es un llamado a dejar atrás todo el entorno y el ambiente de la antigua vida pecaminosa. Es un llamado que hoy el Señor me está haciendo a mí y te está haciendo a ti. Hermanos, hoy somos parte del pueblo del nuevo pacto, donde todos somos sacerdotes, bajo el sumo sacerdote, Jesucristo. Y tenemos que cumplir esas funciones sacerdotales de llevar la palabra, la oración, las vasijas, los dones, todo lo que el Señor nos ha dado como recursos para adorarle mientras estamos en esta peregrinación. Y una vez más, en todos estos pasajes hay un llamado, no temas, no temas, no temas. Y aquí de manera implícita, de manera oculta, ya no leemos el no temas que hemos leído ya muchas veces, pero cuando dice
no saldrán precipitadamente. Es al mismo tiempo un mensaje de ya no teman al enemigo. Cuando dice no salgan como fugitivos, es no teman ya la esclavitud al pecado. Ya no saldremos temiendo que nuestro antiguo capataz cambie de opinión porque el Señor lo destruyó, lo canceló en la cruz. Caminamos nuestra vida, nuestro peregrinaje como creyentes, teniendo una segura protección divina, caminando con la seguridad de que el Señor nos protege, de que el Señor nos rodea, porque va delante de nosotros como el guerrero que vimos en Isaías, creo que 50, entre los 40 y algo, y también como el pastor que ha aparecido en estos pasajes. Va delante como guerrero y va detrás como pastor. Va delante, enfrentándose a cualquier enemigo, y va detrás cuidando que la última oveja, que la más débil, que la más lenta no se quede sin su protección. En el Nuevo Testamento, el Señor también nos llama a salir. Veamos aquí Apocalipsis 18:4 y Efesios 5 del 7 al 10. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Efesios 5, 7, 11. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que le agrada al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmáscarenlas. Hermanos, en Apocalipsis 18, el llamado a salir es un llamado a salir de Babilonia, que en ese libro representa el sistema político, económico de nuestros días. Salgan de la búsqueda de poder, de la búsqueda de dinero, de la búsqueda de éxito, de aquello que asombra a los habitantes de este mundo. Y no quiere decir que no trabajemos ni no seamos parte del mundo, pero que nuestra meta no esté en la tierra, sino en los cielos. Y que hagamos las cosas que hacemos como peregrinos y extranjeros y como para el Señor, no como para los hombres, ni como para enriquecernos a nosotros mismos, ni hacernos un gran nombre, sino como para que el nombre de Él sea exaltado. Pero el propósito más específico no es a dejar de hacer las actividades que se hacen en este mundo, sino el propósito del llamado a salir es para no participar de sus pecados, con el fin de no recibir de sus plagas. Hermanos, hay trabajos que podemos hacer glorificando a Dios. Y hay trabajos que requieren que pequemos, mintiendo, engañando, sobornando. Esos trabajos no son para nosotros. Hay actividades que podemos hacerlas para la gloria de Dios. Pero hay actividades que el mundo nos dice, está bien, es lo normal, hazlo, pero Dios dice es pecado. Y tenemos que elegir si vamos a obedecer a Dios o obedecer al mundo. Pablo no usa tal vez el término salir, pero usa un lenguaje que de alguna manera está conectado con ese llamado, porque el salir es para no participar y Pablo nos dice, no sean partícipes con ellos. ¿Quiénes ellos? En el contexto aquí los ellos son los inmorales, los hipócritas, los fornicarios, los idólatras, los avaros, los que aman el placer, los que aman el dinero, los que van en busca de poder, de influencia, los que oprimen a otros. No participes con ellos. ¿Por qué? Porque antes ustedes eran tinieblas, estaban dormidos, pero ahora son luz en el Señor. Un cambio de estatus, así como lo vimos en el 52:1 y 2, un cambio que tenemos que reflejar. Anden según ese cambio como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el fruto de la luz, porque la expresión de lo que ahora son, consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué caracteriza al mundo? Egoísmo. ¿Qué nos tiene que caracterizar a nosotros? Bondad. ¿Qué caracteriza al mundo? Injusticia. ¿Qué nos tiene que caracterizar a nosotros? Justicia.
¿Qué caracteriza al mundo? Mentira. ¿Qué nos tiene que caracterizar a nosotros? Verdad. Hermanos, tenemos un llamado a salir del egoísmo, de la injusticia, de la mentira, del pecado que nos rodea, examinando lo que agrada al Señor y no participando en las obras estériles de las tinieblas, sino que al contrario, llamándolas como son, obras estériles, obras mentirosas, obras de tinieblas, desenmascarándolas. Más adelante en este mismo capítulo, Pablo sigue diciendo, por esta razón dice, despierta tú que duermes. Hermanos, espero que no seas tú, pero hay creyentes hoy que están dormidos y la palabra de Dios quiere venir a ellos diciéndoles, despierta. Dios nos llama a despertar y levántate entre los muertos. Tú no eres muerto, tú no puedes parecer igual que los muertos. Tú tienes que marcar una diferencia en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno. Porque eres hijo, porque recibiste nueva vida y te alumbrará Cristo. Cristo quiere traer luz. Esos ropajes hermosos, sacerdotales, ese trono. Cristo quiere traerlo, pero necesitamos despertar. ¿Cómo despertar? Tengan cuidado cómo andan, dice. Parte de despertar es estar atentos. ¿A qué cosas le estamos dedicando tiempo? ¿A qué cosas estamos oyendo? ¿Dónde está nuestra mente y nuestro pensamiento? No andemos como insensatos, pensando solo en lo terrenal, sino como sabios, pensando en lo celestial, aprovechando bien el tiempo, orando, leyendo la Biblia, buscando al Señor, haciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque los días son malos. No sean necios, no sigan viviendo la vida que antes vivían. Entiendan cuál es la voluntad del Señor, su santificación. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, hay un llamado a salir y hay un llamado a despertar para nosotros. Y ese llamado a despertar incluye el llamado a buscar la llenura del Espíritu Santo, la cual tanto necesitamos. Como preguntas de reflexión, ¿consideras que aplicas para ti el llamado de Dios a despertar y a salir y apartarte de lo inmundo? ¿Hay algo inmundo de lo cual necesitas apartarte? Hay una serie, hay una película, hay personas que lo único que hacen es contaminarte y predicarte un mensaje que el pecado está bien, que es importante que pongas una distancia con ellos. Medítalo. Hermano, ¿notas cuán impresionante es el cambio de estatus que el Señor nos concede al redimirnos? Éramos tinieblas, somos luz. Éramos cautivos, somos libres. Éramos débiles, Él nos ha concedido su poder. Éramos ajenos a los pactos, a las promesas. Ahora somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. No podemos dejar de asombrarnos por esa obra gloriosa y ese cambio glorioso que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Te das cuenta que el llamado a despertar es seguido por un llamado a ejercer el sacerdocio y a reinar en servicio a Dios? Hermanos, despertemos. ¿Y qué significa despertar? Empezar a buscar a Dios en oración, a servirle al Señor, a gobernar sobre nuestro pecado. ¿Conoces al Señor que te dice, aquí estoy? ¿Has tenido ese encuentro con Él? Que lo has visto llegar y decir, aquí estoy. ¿Has escuchado al mensajero que anuncia paz, gozo y salvación por medio del Evangelio de Cristo? Y por último, va el Señor delante de ti y detrás de ti, porque eres la oveja que busca refugio en Él y que oye su voz y le sigue y que sabes que al mismo tiempo Él va detrás de ti. Señor, te damos gracias por llamarnos a despertar y te pedimos perdón por aquellas áreas y por aquellos momentos en los que nos hemos dormido. Te pedimos perdón, Señor, por todas las circunstancias y situaciones en las que no nos hemos apartado de lo inmundo, en las que no hemos salido de Babilonia, en las que no hemos abandonado la idolatría, la búsqueda de placer y beneficio personal,
el egoísmo, la injusticia y la mentira. Pero te damos gracias, Señor, por el cambio que tú has hecho en nosotros, porque éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Y hoy oímos tu voz y tu llamado a despertar y queremos despertar y darnos cuenta que nos has redimido, que tu ira fue quitada y vestirnos de las ropas sacerdotales que has puesto a nuestra disposición para ministrar y servir en espíritu y en verdad, para adorarte en espíritu y en verdad, y para dedicarnos a hacer buenas obras, lo cual es un servicio que te es agradable. Señor, ayúdanos a perseguir la pureza, a perseguir la santidad y a ir delante, a ir detrás de ti, sabiendo que tú vas delante de nosotros y a vivir confiados en que tú también eres nuestra retaguardia. Hoy venimos como ovejas ante ti, necesitados y necesitadas de tu pastoreo, y buscamos refugio en ti. Ayúdanos, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.